mi nombre es Isabel Ortiz Otero y el día de hoy voy a hacer un pequeño resumen acerca del libro El gato y la madeja perdida del autor Francisco Montaña. Este libro narra la historia de Anita. Ella es una niña que vive junto con su hermano, su papá, su mamá y su abuelo. Ellos eran una familia muy unida, o bueno, por lo menos eso aparentaban. Anita comenzó a darse cuenta que las cosas en su casa se tornaban un poco difíciles, debido a que constantemente su papá y su abuelo se encerraban en una habitación solamente a hablar acerca de la situación de su papá. Uno de aquellos días ella entró a despedirse de su abuelo y su papá, sin tener en cuenta que probablemente fuera la última despedida. Anita pensaba o se imaginaba acerca de qué podía tratar la situación de su papá, pero bueno, ella solo esperaba. Aquel día fue un poco raro para ella, pues en el colegio los profesores trataban de hacerle entender la situación, pero se les era imposible. Pero todo se reveló cuando ella se encontraba en una clase y el director llegó muy desconcertado y triste y la llamó para anunciarle la muerte de su abuelo. A partir de ahí las cosas cambiaron, pues mucha gente se vio afectada con esto. Luego de algunos días, y luego de que aquel alboroto pasó o acabó, y por si fuera poco, Anita se enteró de que su papá no estaba solo con su mamá. Se había enamorado de otra chica. A partir de eso, Anita supo la verdadera situación de su papá. Sabiendo esto, su papá quiso de alguna manera acercarla para que conociera en medio de ese encuentro a su madrastra. Como era de esperarse, hubo muchos silencios incómodos, hasta que de alguna manera la chica decidió empezar contando su vida. Por lo que sabía, era una chica que sufrió mucho con lo que era el tema del sobrepeso y perdió a su padre en un accidente. Ella quiso darle a entender a Anita que no debía distanciarse de su padre, que por el contrario debía disfrutar de él mientras seguía vivo. Luego de esa situación y de todo lo que pasó, el padre de Anita decidió que ella y su hermano regresarían al colegio. Anita accedió. Ese día las clases empezaron con el profesor Jaime. Él contaba la situación de que se había llevado a cabo mucho antes de lo que sucedió. La cantidad de muertes y guerras que hubo en épocas anteriores solo por el poder que querían tener ciertos presidentes sobre un país o un continente. La clase de Jaime se realizó en la biblioteca, donde todos los alumnos se encontraban en una mesa redonda. Frente a esto pasó la alumna más grande del colegio. Ella iba en 11, era muy inteligente y bonita. Pasó al frente y aunque le costó mucho, nos contó a todos la historia de su papá. Por lo que contaba, su papá también trabajaba en situaciones políticas. Y de lo que recuerda haber visto es que su papá se fue con unos militares en un auto. Ella cuenta que su padre no tenía la misma fama que su abuelo, o bueno, el abuelo de Anita, pero que nunca entendió su desaparición. Luego de dar su gran plática, la gente miraba a Anita como si quisiese que narrara también su historia, pero era evidente que ella no quería. Anita cayó en cuenta de que las cosas no eran lo mismo que antes, pues la protección que recibía por parte del director y los profesores no era normal, pero tampoco le enfadaba, pues se sentía protegida. Luego de aquella historia y de esa clase, su hermano seguía muy inquieto y preocupado. Anita no entendía bien la situación, ella se sentía muy sola y triste. Llegó a su casa y observó detalladamente a su alrededor. Poco después, encontró una nota con letra de su mamá que decía El Camino Gurú. Poco después, su mamá llamó y le dijo que se dirigiera a la dirección indicada en la nevera. Al llegar a aquel lugar, se veía muy misterioso y opaco. Al entrar, se dirigió a un salón en el que se encontraba su mamá, y había mucha gente reunida en silencio, lo que la hizo caer en un sueño profundo. Al levantarse, saludó a su mamá. Ella le contó dónde estaban, y mientras tomaban algo se dirigieron al primer piso para hacer la cena. Ella no sabía en dónde se encontraba realmente, pero poco después le dijeron que era un lugar de sanación. Luego de comer y luego una larga charla del hombre calvo, se fueron a dormir. Durmió junto con su mamá, así durante algunos días.
teniendo su mente ocupada en otras labores. Al salir de aquel lugar, su mamá se preocupó por los peligros a los que se enfrentaría en su trabajo y en su vida. Le explicó que lo mejor que pudo hacer fue separarse de su papá y seguir adelante. Al llegar a casa, Carlos y su mamá tuvieron una charla que se basaba en Sofía, o sea, su novia, o bueno, su exnovia, al parecer. Al caer la noche, Anita se acordó de que su profesor dijo que la llamara el fin de semana, pero ya era muy tarde. Al llegar al colegio, en la clase, se tenían que llevar piezas del pasado. Anita y su hermano no llevaron nada, solo fueron espectadores. Aquel día, Anita se encontraba en clase y decidió salir a tomar aire. Mientras caminaba, su profesor la llamó y le invitó a tomar algo. Ella accedió. Al volver al salón con su amiga la notaba un poco rara. Ella la estaba ignorando por completo. Anita no entendía muy bien, pero suponía que se trataba acerca del profesor. A la salida, el profesor la llamó. Anita le dijo a su hermano que se adelantara. El profesor habló con ella, le dijo que la invitaba a una cita en la universidad. No entendía bien a Anita, pero tampoco se le hizo sospechoso puesto que era su profesor y le tenía mucha confianza. Anita accedió y regresó a su casa. Al llegar a la universidad, su profesor la invitó a comer y confesó que sentía más que un amor de profesor a estudiante. Él sentía algo más por Anita. Anita no supo cómo reaccionar, así que el profesor pasó de tema. Le dijo que conocía un amigo que sabía cuál era el arma con la que habían matado a su padre. Él le dio el número y Anita, al verlo, regresó a su casa a contarle a su papá. Ella se encontraba en la ventana con su papá cuando unos hombres se les quedaron viendo. Su papá hizo un gesto y Anita, asustada, corrió a su habitación y comenzó a escribir lo conocido como El gato y la madeja perdida. Por último, mi opinión acerca del libro es que es un libro muy entretenido, un libro que provoca mucha más intriga al lector, que tiene un final inesperado y considero que puede haber muchas personas que pueden sentirse identificados con esto, ya que los problemas que ocurren en el relato no son muy lejanos a la realidad que atraviesan o viven algunas personas.